En las ruinas de un imperio caído, un joven prisionero recibe la visión más perturbadora de la historia. Ve 4 bestias monstruosas devorando naciones, un cuerno pequeño con ojos humanos blasfemando contra el Altísimo, y un libro sellado que nadie puede abrir hasta el tiempo del fin. Esa visión lo dejó enfermo durante días. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué Dios le reveló secretos que incluso los ángeles temían explicar? Su nombre resuena a través de los siglos: Daniel, el vidente de Babilonia. Él conoció la fecha exacta de la venida del Mesías 500 años antes de que sucedieran. Predijo la caída de imperios con una precisión que desafía toda lógica humana. Pero hay algo más escalofriante. Sus últimas profecías permanecen selladas, esperando cumplirse en una generación futura. ¿Será la nuestra? Daniel habló de un tiempo de angustia cual nunca fue, de un reino que nunca será destruido, y de muertos que resucitarán para vida eterna o para vergüenza perpetua. Cada palabra que pronunció vino directamente del trono de Dios. Hoy descubrirás por qué reyes temblaron ante sus palabras, por qué demonios intentaron destruirlo, y qué secretos del fin te está revelando ahora mismo. Todo comenzó en un momento oscuro para el pueblo de Dios. El libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1, nos dice que en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Era el año 605 a.C., y las murallas que habían protegido la ciudad santa durante siglos ahora temblaban bajo el poder del imperio más grande del mundo conocido. Nabucodonosor no era un rey cualquiera. Era el conquistador que había construido un imperio desde el río Éufrates hasta las fronteras de Egipto. Sus ejércitos eran máquinas de guerra imparables y ahora rodeaban Jerusalén como lobos hambrientos. La ciudad que David había tomado, donde Salomón había construido el magnífico templo, estaba a punto de caer. El versículo 2 registra algo devastador. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Imagina lo que esto significaba. Los vasos sagrados, las copas de oro, los instrumentos que habían sido dedicados al Dios Altísimo, ahora eran trofeos de guerra en un templo pagano. Pero Nabucodonosor no solo quería oro y plata, quería algo mucho más valioso. Quería las mentes más brillantes de Judá. Quería a los jóvenes de familias nobles, aquellos que algún día gobernarían, los hijos de reyes y príncipes. Los arrancó de sus hogares, de sus familias, de todo lo que conocían. Estos muchachos vieron cómo sus padres lloraban mientras los soldados babilonios los encadenaban para llevarlos a una tierra extranjera, a 1000 kilómetros de distancia. El viaje fue brutal. Semanas caminando bajo el sol ardiente del desierto, con cadenas en los pies, viendo cómo el horizonte de Jerusalén desaparecía para siempre. Muchos de ellos nunca volverían a ver su tierra. Entre esos jóvenes cautivos iba un muchacho que cambiaría la historia: Daniel. Cuando llegaron a Babilonia, los jóvenes hebreos se encontraron en un mundo completamente diferente. Babilonia no era solo una ciudad, era una maravilla del mundo antiguo. Sus murallas eran tan anchas que 2 carros podían correr lado a lado sobre ellas. Los jardines colgantes tocaban el cielo. El templo de Marduk brillaba con oro puro. Era una ciudad diseñada para intimidar, para hacer que cualquier visitante se sintiera pequeño. Nabucodonosor tenía un plan específico para estos jóvenes. El capítulo 1, versículo 3, nos cuenta que el rey habló a Aspenaz, jefe de sus eunucos, para que trajese de los hijos de Israel, del linaje real y de los príncipes. No quería a cualquiera, quería a los mejores de los mejores. Y el versículo 4 describe exactamente qué tipo de jóvenes buscaba.
muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Piensa en los requisitos. Primero, sin ningún defecto físico. En esa época, cualquier marca o cicatriz te descalificaba. Segundo, tenían que ser atractivos. Tercero, y más importante, debían ser inteligentes, educados, con capacidad de aprender rápido. Nabucodonosor no estaba buscando esclavos, estaba buscando futuros consejeros, administradores, personas que pudieran manejar los asuntos más complejos del imperio. El versículo 5 explica el programa de entrenamiento. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. 3 años completos de educación. Aprenderían el idioma caldeo, una lengua completamente diferente al hebreo. Estudiarían literatura babilónica, matemáticas avanzadas, astronomía, astrología, interpretación de presagios, toda la sabiduría de aquella cultura. Era un programa de reeducación total. El objetivo era claro: transformar a estos jóvenes hebreos en perfectos babilonios, hacer que olvidaran su Dios, su cultura, su identidad. Cuando terminaran el entrenamiento, Nabucodonosor esperaba que fueran tan leales a Babilonia como cualquier caldeo de nacimiento. Entre todos los jóvenes seleccionados, el versículo 6 nos presenta a 4 nombres que brillarán a través de la historia. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. 4 muchachos, probablemente adolescentes, tal vez de 14 o 15 años, arrancados de todo lo que amaban. Pero estos no eran nombres comunes. Cada nombre hebreo era una declaración de fe, una confesión de quién era Dios para ellos. Daniel significa Dios es mi juez. Cada vez que alguien pronunciaba su nombre, estaba declarando que solo Dios tenía autoridad para juzgar. Ananías significa Yahvé es misericordioso, un recordatorio constante de la bondad de Dios. Misael quiere decir ¿quién es como Dios? Una pregunta retórica que declaraba que ningún dios pagano podía compararse con el Dios de Israel. Y Azarías significa Yahvé ha ayudado, un testimonio de que Dios siempre había estado con su pueblo. Imagina crecer con un nombre así. Cada vez que tu madre te llamaba para cenar, estaba predicando. Cada vez que tu padre te llamaba, estaba haciendo una declaración teológica. Estos muchachos habían sido criados en hogares donde Dios no era solo una tradición, era el centro de todo. No sabemos mucho sobre sus familias, pero el texto dice que eran de linaje real. Posiblemente eran primos o parientes del rey Joacim. Habían crecido en el palacio de Jerusalén, rodeados de lujo, con los mejores maestros, las mejores ropas, la mejor comida. Pero más importante que eso, habían sido enseñados en la ley de Moisés desde pequeños. Estos 4 jóvenes tenían algo que los demás cautivos no tenían. Se tenían el uno al otro. En medio de la soledad del exilio, en medio de un mundo hostil que quería destruir su fe, ellos formaron un pacto silencioso. No lo dice el texto directamente, pero sus acciones posteriores lo demuestran. Se apoyarían mutuamente, orarían juntos, se recordarían unos a otros quiénes eran realmente. El jefe de los eunucos sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cambiar el nombre de alguien no era solo un trámite administrativo, era un ataque a su identidad. El versículo 7 registra este momento crucial. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Beltsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Mira lo que hicieron.
Daniel, que significa Dios es mi juez, ahora se llamaba Beltsasar, que significa Bel protege su vida. Bel era el dios principal de Babilonia, otro nombre para Marduk. Estaban forzando a Daniel a llevar un nombre que honraba a un ídolo pagano. Ananías, Yahvé es misericordioso, se convirtió en Sadrach, que probablemente significa mandato de Aku, otro dios babilónico. Misael, ¿quién es como Dios? Si fue llamado Mesac, posiblemente ¿quién es como Aku? Y Azarías, Yahvé ha ayudado. Se transformó en Abed-Nego, siervo de Nebo, el dios de la sabiduría en Babilonia. ¿Captas la estrategia? Cada nuevo nombre era una negación de su fe anterior. Cada vez que alguien los llamaba por sus nuevos nombres, era como borrar un poco más de su identidad hebrea. Era decirles, tu Dios no tiene poder aquí. Ahora sirves a nuestros dioses. Esto era parte de un proceso más grande de asimilación cultural. Los babilonios eran expertos en esto. No solo conquistaban tierras, conquistaban mentes. Tomaban a los jóvenes más brillantes de las naciones que vencían y los reprogramaban. Les enseñaban su idioma, su literatura, su religión, su forma de pensar. Al final de 3 años, esperaban que estos jóvenes hubieran olvidado completamente de dónde venían. Pero había un problema con este plan. No contaban con la determinación de estos 4 muchachos. Podían cambiar sus nombres en los registros oficiales. Podían obligarlos a estudiar literatura pagana. Podían vestirlos con ropas babilónicas. Pero no podían cambiar lo que llevaban en el corazón. Aquí es donde la historia se pone interesante. Los jóvenes hebreos recibían comida de la mesa del rey, lo mejor de lo mejor. Cualquier otro cautivo habría saltado de alegría ante esta oportunidad. Pero Daniel vio algo que los demás no vieron. El versículo 8 nos muestra su convicción. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Nota esa frase. Propuso en su corazón. Esto no fue una decisión impulsiva. Daniel lo pensó, lo meditó, y tomó una determinación firme en su interior antes de actuar. Sabía exactamente lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. ¿Por qué la comida del rey era un problema? Por varias razones. Primero, la ley de Moisés prohibía ciertos alimentos. Los hebreos no podían comer cerdo, mariscos, ni ningún animal que no cumpliera con requisitos específicos. La cocina babilónica probablemente incluía todo tipo de carnes prohibidas. Segundo, y quizás más importante, esa comida había sido ofrecida a los ídolos antes de ser servida. Era costumbre en Babilonia dedicar la comida del rey a sus dioses. Comer de esa comida era, en cierto sentido, participar en la adoración pagana. Pero hay algo más profundo aquí. Esta era la primera línea de batalla. Nabucodonosor les había cambiado los nombres, los había sacado de su tierra, los estaba educando en una cultura pagana. Pero Daniel trazó una línea en la arena. Podían llamarlo Beltsasar, todo lo que quisieran, pero no podían controlar lo que entraba en su boca. Era una decisión peligrosa. Rechazar la comida del rey podía interpretarse como un insulto personal a Nabucodonosor. En algunas cortes antiguas, eso era suficiente para ser ejecutado. Daniel lo sabía, pero aún así decidió obedecer a Dios antes que a los hombres, y no estaba solo. Sus 3 amigos se unieron a él en esta decisión. 4 adolescentes contra el imperio más poderoso del mundo. 4 muchachos dispuestos a morir antes que traicionar su fe. Daniel no era un rebelde imprudente, era sabio, estratégico. El versículo 8 termina diciendo que pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. No exigió, no gritó, no hizo un escándalo. Pidió con respeto, y algo extraordinario sucedió. El versículo 9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Esto no fue casualidad ni suerte.
Fue intervención divina directa. Dios tocó el corazón de Aspenaz para que mirara a Daniel con favor. Pero incluso con ese favor, el jefe de los eunucos tenía miedo. El versículo 10 registra su preocupación. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: «Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza». Era un temor legítimo. Si estos jóvenes hebreos se veían desnutridos o enfermos en comparación con los demás, Nabucodonosor preguntaría ¿por qué? Y cuando descubriera que su jefe de eunucos había permitido que cambiaran la dieta, su cabeza rodaría literalmente. En los imperios antiguos, los fracasos administrativos se pagaban con la vida. Entonces Daniel, con la sabiduría que lo caracterizaba, propuso un experimento. Los versículos 11 al 13 cuentan: «Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los otros muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas». Era brillante. Daniel no pedía un cambio permanente inmediato. Pedía una prueba de 10 días. Si al final de ese tiempo se veían peor, volverían a la dieta del rey sin quejas. Si se veían igual o mejor, podrían continuar con su dieta simple, legumbres y agua. Eso era todo lo que pedían. Nada de carne, nada de vino, nada de los manjares elaborados de la mesa real. Solo vegetales y agua. Para cualquier observador externo, esto parecía una locura. ¿Cómo podrían estos muchachos competir con los demás jóvenes que comían como príncipes? Pero Daniel conocía algo que los babilonios no conocían. Conocía el poder de Dios para proveer. Melsar aceptó la propuesta. ¿Qué tenía que perder? Solo 10 días. El versículo 14 dice: «Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días». Imagina esos 10 días desde la perspectiva de Daniel y sus amigos. Cada mañana, mientras los demás jóvenes disfrutaban de pan fresco, carne asada, frutas exóticas y vino, ellos comían verduras simples y bebían agua. Los otros muchachos probablemente se burlaban. Miren a los hebreos, comiendo como campesinos mientras nosotros comemos como reyes. Seguro hubo risas, comentarios despectivos, miradas de superioridad. Pero Daniel y sus amigos mantenían la cabeza en alto. No estaban haciendo esto para impresionar a nadie. Lo hacían para obedecer a Dios. Y entonces llegó el día 10, el momento de la verdad. Melsar vino a examinarlos, a compararlos con los demás. Y lo que vio lo dejó sin palabras. El versículo 15 registra el resultado. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de todos los muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Mejor, más robustos. No igual, no apenas pasando la prueba. Superiores. Su piel brillaba con salud. Sus ojos estaban claros. Tenían más energía que los muchachos que comían carne y bebían vino. Desde un punto de vista puramente natural, esto no tenía sentido. Una dieta de solo vegetales y agua debería haberlos dejado débiles y pálidos. Pero este no era un resultado natural. Era un milagro. Dios estaba demostrando algo fundamental. Cuando obedeces sus mandamientos, incluso cuando parece que te pone en desventaja, Él se encarga de que prosperes. La bendición de Dios vale más que todos los manjares del mundo. El versículo 16 cuenta lo que sucedió después. Así, pues Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. El experimento se convirtió en permanente. Durante los 3 años completos de su entrenamiento, Daniel y sus amigos comieron solo vegetales y agua, mientras Dios los mantenía más saludables que todos los demás. Pero la bendición de Dios no se limitó a su salud física. Algo mucho más extraordinario estaba sucediendo en sus mentes.
El versículo 17 revela el verdadero milagro. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Lee eso otra vez. Dios les dio conocimiento. No lo ganaron solo estudiando duro. No fue solo resultado de su esfuerzo. Fue un don sobrenatural. Mientras estudiaban la literatura caldea, los textos astronómicos, las matemáticas babilónicas, Dios abría sus mentes de manera especial. Y nota algo importante: aprendieron todas las letras y ciencias, todo, no solo algunas materias. Eran excelentes en cada área de estudio. Matemáticas, historia, literatura, astronomía, derecho, administración, todo lo que los caldeos podían enseñar, estos 4 hebreos lo dominaban. Pero Daniel recibió algo extra, un don adicional, entendimiento en toda visión y sueños. Esto lo hacía único incluso entre sus amigos. Dios lo estaba preparando para algo especial. Este don se volvería crucial más adelante, cuando reyes poderosos tuvieran sueños que nadie más podría interpretar. Pasaron 3 años. 3 años de estudio intenso, de memorizar textos en caldeo, de aprender la compleja escritura cuneiforme, de estudiar las estrellas, de entender las leyes y costumbres babilónicas. Y finalmente llegó el día de la graduación. El versículo 18 dice: pasados, pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Era el momento decisivo. Todos los jóvenes que habían entrenado durante 3 años serían examinados personalmente por el rey. Nabucodonosor hablaría con cada uno, haría preguntas, pondría a prueba su conocimiento. El versículo 19 registra lo que sucedió, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. De todos los jóvenes, de todas las naciones conquistadas, de todos los que habían recibido el mismo entrenamiento élite, estos 4 hebreos sobresalieron. Pero espera, porque lo mejor viene ahora. El versículo 20 revela algo asombroso. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. 10 veces mejores. No un poco mejores, no ligeramente superiores. 10 veces. Los magos y astrólogos de Babilonia eran considerados los más sabios del mundo antiguo. Habían estudiado toda su vida. Algunos tenían décadas de experiencia. Y estos 4 muchachos hebreos, apenas saliendo de su adolescencia, los superaban por un margen de 10-1. El versículo 21 cierra este capítulo con una nota profética: y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Esto significa que Daniel sirvió en el palacio durante todo el imperio babilónico y continuó incluso cuando los persas conquistaron Babilonia. Sobrevivió a Nabucodonosor, a sus sucesores, vio la caída de Babilonia y el ascenso de Persia. Su carrera en el servicio real duró más de 60 años. El capítulo 2 del libro de Daniel comienza con una escena inquietante. El versículo 1 dice: en el 2º año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Aquí estamos hablando del hombre más poderoso del mundo conocido. El emperador que había conquistado naciones, que tenía ejércitos a su disposición, que vivía en un palacio más grande que una ciudad. Y este hombre no podía dormir. No era un simple insomnio. Su espíritu estaba perturbado. Había tenido un sueño, o tal vez varios sueños, que lo habían sacudido hasta lo más profundo de su ser. Cuando despertó, sabía que había visto algo importante, algo aterrador, pero no podía recordar exactamente qué era. Era como tener una palabra en la punta de la lengua, pero multiplicado 1000 veces en intensidad. Nabucodonosor no era supersticioso por capricho. En el mundo antiguo,
especialmente en Babilonia. Los sueños se consideraban mensajes de los dioses. Los reyes tenían intérpretes profesionales de sueños en sus cortes. Bibliotecas enteras estaban dedicadas a catalogar sueños y sus significados. Si un rey tenía un sueño poderoso, todo el imperio prestaba atención. Así que el versículo 2 cuenta lo que hizo. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Imagina la escena. En medio de la noche, o tal vez al amanecer, mensajeros corriendo por los pasillos del palacio, golpeando puertas, despertando a los sabios más importantes del reino. Los magos llegaron primero, aquellos que practicaban artes ocultas. Luego los astrólogos, que leían las estrellas buscando presagios. Los encantadores, que susurraban conjuros y hechizos. Y los caldeos, la élite intelectual de Babilonia, maestros en todas las ciencias. Todos se reunieron ante el trono, esperando escuchar el sueño del rey para poder interpretarlo. El versículo 3 registra las palabras de Nabucodonosor. Y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Puedes escuchar la angustia en sus palabras. ¿No estaba jugando? Necesitaba respuestas. Este sueño lo estaba consumiendo por dentro. Los caldeos respondieron con las palabras de costumbre que se encuentran en el versículo 4. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Era el procedimiento normal. El rey cuenta el sueño, ellos lo interpretan. Habían hecho esto cientos de veces antes, pero lo que vino después no tenía precedentes. El versículo 5 contiene la bomba que Nabucodonosor lanzó sobre sus sabios. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. ¿Espera qué? No solo quería la interpretación, quería que le dijeran el sueño mismo. Hay debate sobre si realmente olvidó el sueño o si estaba poniendo a prueba a sus sabios. Algunas traducciones dicen: el asunto es firme de mi parte, sugiriendo que su decisión era inamovible. De cualquier manera, el resultado era el mismo. Tenían que decirle tanto el sueño como su significado, o morirían. Y no sería una muerte rápida y misericordiosa. Hechos pedazos significa desmembrados, cortados en trozos. Y sus casas convertidas en basureros, en montones de estiércol. Era una humillación total, no solo para ellos, sino para sus familias, pero había una recompensa si tenían éxito. El versículo 6 continúa: y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Nabucodonosor sabía cómo motivar: el palo y la zanahoria, muerte horrible o riqueza increíble. No había término medio. Los caldeos, probablemente sudando frío, intentaron razonar con él. El versículo 7 dice: respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Estaban tratando de mantener la calma, de convencer al rey de que fuera razonable, pero Nabucodonosor no estaba de humor para ser razonable. El versículo 8 muestra su frustración. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Los acusó de estar ganando tiempo, de tratar de engañarlo. Y luego, en el versículo 9 dejó todo claro: si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Su lógica era simple. Si realmente podían interpretar sueños, si realmente tenían conexión con los dioses como afirmaban,
entonces deberían poder revelar el sueño también. Los caldeos estaban atrapados. El versículo 10 registra su desesperada respuesta. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: «No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey». Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Estaban diciendo la verdad. Ningún rey en la historia había hecho una demanda tan imposible. Y en el versículo 11 admitieron su impotencia, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Estaban diciendo: solo los dioses mismos podrían hacer esto, y los dioses no viven entre los hombres. Sin saberlo, estaban preparando el escenario para que el Dios verdadero demostrara su poder. La reacción de Nabucodonosor fue explosiva. Los versículos 12 y 13 cuentan: «Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos, todos los sabios, no solo los que estaban presentes, todos. Y eso incluía a Daniel y sus 3 amigos. Ellos ni siquiera habían estado en la reunión con el rey, pero ahora tenían una sentencia de muerte sobre sus cabezas». Los soldados llegaron a buscar a Daniel. El versículo 14 describe el encuentro. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Arioc era el ejecutor, el hombre encargado de llevar a cabo la masacre. Probablemente llegó con una escolta armada, listo para arrestar a Daniel, pero nota cómo respondió Daniel con sabiduría y prudencia. No entró en pánico, no se puso a gritar o a correr, mantuvo la calma. El versículo 15 continúa. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: «¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente?». Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Daniel ni siquiera sabía por qué lo iban a matar. Nadie les había informado. Simplemente habían enviado a los soldados a ejecutar a todos los sabios. Pero Daniel, con su característica diplomacia, hizo la pregunta correcta a la persona correcta. Y Arioc le explicó toda la situación: el sueño, la demanda imposible, la ira del rey, la sentencia de muerte. Ahora Daniel entendía, y en lugar de desesperarse hizo algo audaz. El versículo 16 dice: «Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey». Piensa en el coraje que esto requería. Nabucodonosor acababa de amenazar con descuartizar a todos sus sabios. Estaba en un estado de furia. Y Daniel, un joven cautivo hebreo, entró directamente a pedirle tiempo. ¿Por qué Nabucodonosor aceptó? El texto no lo dice, pero podemos inferir. Primero, Daniel era conocido por ser excepcional. El rey lo había examinado personalmente y lo había encontrado 10 veces mejor que los demás. Segundo, Daniel no hizo excusas. No dijo: «es imposible». Dijo: «dame tiempo y te lo mostraré». Había confianza en sus palabras, pero Daniel sabía algo que los caldeos no sabían. Sabía que el Dios que había cerrado las bocas de los leones, que había partido el mar rojo, que había creado el universo, podía revelar un sueño. No iba a confiar en su propia inteligencia, iba a confiar en Dios. El versículo 17 cuenta su siguiente movimiento. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. No intentó resolver esto solo. Reunió a su equipo de oración. Los 4 muchachos que habían arriesgado sus vidas por no comer la comida del rey, que habían permanecido fieles juntos, ahora enfrentaban la mayor crisis de sus vidas. Y el versículo 18 revela lo que hicieron: «para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia». No organizaron un plan, no trataron de averiguar el sueño investigando.
Se arrodillaron y oraron, pidieron misericordia. Reconocieron que no tenían derecho a exigir nada de Dios. Eran cautivos en tierra extranjera, pero conocían el carácter de Dios. Sabían que Él escucha las oraciones de los que confían en Él. Imagina esa escena. 4 jóvenes hebreos en una habitación en Babilonia, sabiendo que al amanecer podrían ser ejecutados, clamando al Dios del cielo. Esa noche, mientras Daniel dormía, Dios respondió su oración. El versículo 19 registra el momento. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. No fue un sueño común, fue una visión divina. Dios le mostró exactamente el mismo sueño que Nabucodonosor había tenido. Piensa en lo que esto significa. El rey más poderoso de la tierra tuvo un sueño que venía de Dios, y ahora ese mismo Dios estaba mostrándole ese sueño a un joven cautivo hebreo. Nabucodonosor creía que los dioses no habitaban con los hombres. Estaba a punto de descubrir que estaba equivocado. Cuando Daniel despertó de la visión, supo exactamente qué hacer. El versículo 19 continúa: por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Antes de correr al palacio, antes de salvar su vida, antes de buscar recompensa, adoró. Su primera reacción fue alabanza. ¿Y qué alabanza? Los versículos 20 al 23 contienen uno de los himnos más hermosos de la Biblia. El versículo 20 comienza: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Daniel reconoció que la sabiduría que acababa de recibir no era suya, venía de Dios. El versículo 21 continúa: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esto es profundo. Daniel acababa de ver en visión una secuencia de reinos que se levantarían y caerían. Vio que Dios controla la historia humana. Los imperios no se levantan por casualidad. Dios está en control. Y el versículo 22 declara: Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Los caldeos dijeron que los dioses no habitan con los hombres. Daniel proclamó que su Dios conoce todas las cosas, incluso lo que está oculto en la oscuridad. Nada está escondido de Él. Finalmente, en el versículo 23, Daniel se volvió personal. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Nota que dijo, mis padres. Daniel no había olvidado de dónde venía. Este era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que había sacado a Israel de Egipto. El mismo Dios que ahora lo estaba rescatando en Babilonia, y observa que dijo, nos has dado a conocer. No tomó el crédito solo para él, reconoció que sus 3 amigos habían orado con él. Era una victoria compartida. Con la revelación en su corazón, Daniel fue directamente al hombre encargado de las ejecuciones. El versículo 24 dice, después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Arioc debió quedar sorprendido. Este joven hebreo, que apenas ayer pedía tiempo, ahora regresaba con confianza total. El versículo 25 cuenta, entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Nota que Arioc se atribuyó el crédito de hallar a Daniel, aunque fue Daniel quien vino a él. Pero Daniel no se molestó por esto. No estaba buscando gloria para sí mismo. El rey, ansioso por respuestas, preguntó lo obvio. El versículo 26 registra, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Todavía lo llamaba por su nombre babilónico. Para Nabucodonosor, este era Beltsasar,
un sabio más de su corte, pero la respuesta de Daniel fue extraordinaria. Los versículos 27 y 28 contienen su declaración. Daniel respondió delante del rey diciendo: «El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Esto es brillante». Daniel comenzó confirmando lo que los caldeos habían dicho: «Ningún hombre puede hacer esto». Pero luego hizo la distinción crucial: hay un Dios en los cielos que sí puede. No los dioses como los paganos creían. Un Dios singular, el Dios verdadero. Y Daniel dejó claro que este Dios no estaba distante. Estaba activamente revelando misterios, comunicándose con los hombres. Este era el mismo Dios que los caldeos dijeron que no habitaba con los hombres. El versículo 29 continúa: «Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser». Daniel le estaba diciendo a Nabucodonosor que el sueño no era una casualidad, era una respuesta a sus propios pensamientos. El rey se había estado preguntando sobre el futuro de su imperio, y Dios decidió mostrarle exactamente eso. Y luego, en el versículo 30, Daniel hizo algo que ningún mago o astrólogo babilónico habría hecho. Se humilló completamente. «Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón». Lee eso otra vez. Daniel acababa de hacer algo imposible. Estaba a punto de revelar el sueño que nadie más podía descubrir. Podría haberse jactado. Podría haber exigido recompensas primero, podría haber usado esto para ganar poder. Pero en cambio dijo: «No es porque yo sea especial, es para que tú conozcas a Dios». Nabucodonosor estaba acostumbrado a magos y astrólogos que se atribuían poderes especiales, que guardaban secretos, que usaban su conocimiento para manipular. Daniel era completamente diferente. Era un canal, no la fuente. Y eso hacía su mensaje infinitamente más poderoso. Entonces Daniel comenzó a hablar. El versículo 31 describe la visión. «Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible». Puedes imaginar a Nabucodonosor inclinándose hacia adelante. Sí, eso era exactamente lo que había visto. Una imagen enorme, brillante, aterradora. El versículo 32 detalla la estatua. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. 3 metales, cada uno menos valioso que el anterior. Oro, el metal más precioso. Plata, valioso pero menor. Bronce, fuerte pero común. El versículo 33 continúa: «Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido». Ahora la imagen se volvía más extraña. Hierro en las piernas, fuerte y duro, pero los pies eran una mezcla de hierro y barro. Cualquiera que haya trabajado con arcilla sabe que el barro cocido es frágil, y mezclar hierro con barro no tiene sentido estructuralmente. Los dos no se adhieren bien. Era una imagen impresionante pero inestable. Magnífica en la parte superior, débil en la base. Mientras Daniel describía esto, Nabucodonosor probablemente estaba asintiendo. Cada detalle coincidía perfectamente con lo que había visto en su sueño, pero la estatua solo era el comienzo. Lo que venía después era aún más perturbador. Daniel continuó con el versículo 34. «Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó». Una piedra. No un ejército, no un terremoto, no un rayo del cielo. Una simple piedra.
Pero esta piedra tenía algo especial, fue cortada sin manos humanas, y esa piedra golpeó la parte más débil de la estatua, los pies de hierro y barro. El versículo 35 describe lo que sucedió después. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Todo se desintegró. No solo los pies, toda la estatua. El oro, la plata, el bronce, el hierro, el barro, todo convertido en polvo tan fino que el viento lo llevó, como si nunca hubiera existido. Como el tamo, esa cascarilla inútil que se separa del grano y simplemente desaparece. Pero la piedra no desapareció. El versículo 35 termina con algo asombroso. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. La piedra creció, se expandió, se convirtió en una montaña tan grande que llenó todo el planeta. Nabucodonosor escuchaba fascinado. Esto era exactamente su sueño. ¿Pero qué significaba? Daniel estaba a punto de explicar algo que cambiaría la forma en que Nabucodonosor veía su propio imperio. El versículo 36 hace la transición. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Daniel había cumplido la primera parte imposible de la demanda. Había revelado el sueño exacto. Ahora venía la segunda parte, la interpretación. El versículo 37 comienza con una afirmación audaz. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Daniel estaba reconociendo la posición de Nabucodonosor, pero también dejando claro de dónde venía su poder. No era por su propia grandeza, era porque el Dios del cielo se lo había dado. El versículo 38 continúa. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ahí estaba. Nabucodonosor era la cabeza de oro. Su imperio babilónico era el primer reino, el más glorioso. Debe haber sido satisfactorio escuchar eso. Su imperio comparado con oro puro, pero lo que venía después era menos halagador. El versículo 39 revela el futuro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Otro reino vendría después de Babilonia, inferior, hecho de plata. Y después de ese, otro de bronce. Los imperios se levantarían y caerían. El versículo 40 describe el cuarto reino. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Este sería el más fuerte militarmente, brutal, imparable, como el hierro que puede aplastar todo, pero el versículo 41 revela su debilidad, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Sería poderoso pero dividido. Los diferentes elementos no se unirían correctamente. El versículo 42 elabora, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Una mezcla extraña de fuerza y debilidad. El versículo 43 añade más detalles. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Habría intentos de unificación, matrimonios entre familias reales, tratados, alianzas, pero nunca funcionarían completamente. La división persistiría. Y entonces llegó la parte más importante. El versículo 44 proclama, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ese era el significado de la piedra cortada sin manos.
un reino que Dios mismo establecería, no construido por ejércitos humanos, no levantado por conquista, sino puesto en su lugar por el Dios del cielo. Y este reino destruiría todos los reinos humanos y permanecería eternamente. El versículo 45 concluye la interpretación. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Daniel selló la profecía con autoridad. Esto no era especulación. Era revelación directa del Dios grande y se cumpliría exactamente como fue mostrado. La reacción de Nabucodonosor fue completamente inesperada. El versículo 46 registra algo asombroso. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El emperador más poderoso del mundo se tiró al suelo delante de un joven cautivo hebreo. No era que estuviera adorando a Daniel como un dios. En la cultura antigua, postrarse ante alguien era reconocer que llevaba autoridad divina, que era un mensajero de los dioses. Nabucodonosor estaba reconociendo que algo sobrenatural había sucedido. Y el versículo 47 contiene su confesión. El rey habló a Daniel y dijo: «Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio». Nota que dijo el Dios vuestro, no mi Dios. Todavía no había entregado su vida completamente al Dios de Israel, pero estaba reconociendo que este Dios era superior a todos los demás dioses que conocía. Lo llamó Dios de dioses. En el panteón babilónico había una jerarquía de dioses. Nabucodonosor estaba diciendo que el Dios de Daniel estaba en la cima de esa jerarquía, y lo llamó Señor de los Reyes, reconociendo que incluso los reyes más poderosos estaban bajo su autoridad. Entonces vinieron las recompensas. El versículo 48 cuenta: «Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia». Piensa en esto. Ayer Daniel era un cautivo bajo sentencia de muerte. Hoy era gobernador de toda la provincia de Babilonia y líder de todos los sabios. Los mismos magos y astrólogos que no pudieron ayudar al rey ahora reportaban a este joven hebreo. Pero Daniel no olvidó a sus amigos. El versículo 49 revela su petición. Y Daniel solicitó del rey, y él puso sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Daniel pidió que sus 3 compañeros también recibieran posiciones de autoridad. Habían orado juntos, ahora servirían juntos. Sadrac, Mesac y Abednego fueron puestos sobre los negocios de la provincia. Eran administradores, manejaban los asuntos gubernamentales. Daniel, por su parte, permanecía en la corte real, cerca del rey, como su consejero principal. El capítulo 3 del libro de Daniel comienza con algo sorprendente. Después de todo lo que había sucedido, después de que Nabucodonosor reconoció que el Dios de Daniel era el Dios de dioses, ahora hacía algo que contradecía completamente esa confesión. El versículo 1 registra: «El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. 60 codos de altura. Eso es aproximadamente 27 metros, casi como un edificio de 9 pisos. 6 codos de ancho, unos 3 metros. Era una estatua gigantesca, visible desde kilómetros de distancia, y estaba hecha completamente de oro, o al menos cubierta de oro. El brillo debía ser cegador bajo el sol de Mesopotamia. Algunos estudiosos creen que esta estatua fue la respuesta de Nabucodonosor al sueño que Daniel había interpretado.
Recordarás que en ese sueño Nabucodonosor era la cabeza de oro, pero después vendrían reinos inferiores de plata, bronce y hierro. Tal vez el rey pensó, si hago una estatua completamente de oro, de arriba a abajo, mi reino durará para siempre. Era un intento de desafiar la profecía de Dios. La estatua fue levantada en el campo de Dura, una llanura abierta donde miles de personas podían reunirse. Este no iba a ser un evento privado. Nabucodonosor quería que todo el imperio lo presenciara. El versículo 2 describe la convocatoria. Y envió el rey Nabucodonosor a reunir a los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y a todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Esta era una lista de todos los funcionarios importantes del imperio. Nadie quedaba excluido. Si tenías alguna posición de autoridad en Babilonia, se esperaba que estuvieras allí. El versículo 3 continúa, fueron, pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Miles de funcionarios de todo el imperio viajaron a Dura. El campo estaba lleno de gente. La estatua dorada se elevaba sobre todos ellos. Entonces vino el anuncio oficial. El versículo 4 dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Este era un decreto imperial, no una sugerencia. Y el versículo 5 detalla exactamente qué debían hacer. Al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. 7 instrumentos musicales diferentes. Cuando sonaran, todos debían caer al suelo inmediatamente y adorar la estatua. No había excepciones. No importaba tu religión, tu nacionalidad, tus creencias personales. Todos debían adorar, y el versículo 6 contenía la amenaza, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. No era una multa, no era prisión. Era ejecución inmediata de la manera más horrible e imaginable. El horno de fuego ardiendo probablemente era un horno industrial, usado para fundir metales o cocer ladrillos. Las temperaturas alcanzaban niveles letales. Nabucodonosor estaba usando la religión como herramienta política. Al hacer que todos adoraran la misma imagen, estaba forzando la unidad del imperio. Cualquiera que se negara no solo estaba rechazando la religión estatal, estaba cometiendo traición. Entonces llegó el momento. Los músicos tomaron sus posiciones. El versículo 7 describe lo que sucedió, por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todos, miles de personas cayendo al suelo al mismo tiempo, como una ola humana. Sátrapas poderosos, gobernadores orgullosos, magistrados importantes, todos con sus rostros en el polvo, excepto 3 hombres, 3 jóvenes hebreos que permanecieron de pie mientras todos los demás se postraban. Sadrac, Mesac y Abednego se destacaban como árboles solitarios en un campo vacío, y hubo quienes lo notaron inmediatamente. El versículo 8 dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. La frase acusaron maliciosamente literalmente significa comieron los pedazos en arameo, una expresión que implica calumnia viciosa. Estos caldeos no estaban preocupados por la pureza religiosa del imperio. Tenían un motivo diferente.
El versículo 12 lo revela. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Captas lo que está sucediendo? Estos caldeos estaban celosos. Sadrach, Mesach y Abed-nego habían sido promovidos a posiciones importantes en la provincia. Eran extranjeros, cautivos, y ahora tenían más autoridad que muchos babilonios nativos. Los caldeos habían estado esperando una oportunidad para derribarlos, y ahora la tenían. Pero nota cómo presentaron la acusación. Primero, en los versículos 9 y 10, recordaron al rey su propio decreto. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre que oyere el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Estaban forzando al rey a recordar sus propias palabras. Y luego, en el versículo 11, repitieron la amenaza: y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Estaban atrapando a Nabucodonosor con su propia ley. Luego vinieron las acusaciones específicas en el versículo 12. Estos varones, oh rey, no te han respetado. Era una acusación de deslealtad personal. No solo estaban desobedeciendo un decreto religioso, estaban mostrando desprecio por el rey mismo. No adoran tus dioses, continuaron. Esto pintaba a los hebreos como enemigos de toda la religión babilónica. Ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y finalmente, la violación específica del decreto. Era una trampa perfecta. Los caldeos sabían que los hebreos nunca adorarían un ídolo. Habían visto su fidelidad a su Dios durante años. Así que crearon una situación donde los hebreos tenían que elegir entre su fe y sus vidas. Y nota algo importante: no mencionaron a Daniel. ¿Dónde estaba Daniel en todo esto? El texto no lo dice. Algunos piensan que Daniel estaba en otro lugar por asuntos del rey. Otros creen que los acusadores no se atrevían a atacar a Daniel directamente porque estaba demasiado cerca del rey. De cualquier manera, esta vez el enfoque estaba en sus tres amigos. La reacción del rey fue explosiva. El versículo 13 registra: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. No envió a buscarlos tranquilamente. Estaba furioso. La frase con ira y con enojo usa dos palabras arameas diferentes que enfatizan la intensidad de su furia. ¿Por qué estaba tan enojado? Estos eran hombres que él mismo había promovido. Eran los amigos de Daniel, el hombre que le había salvado la vida a todos los sabios de Babilonia. Y ahora estaban desafiando públicamente su decreto delante de todo el imperio. Pero hay algo más. Nabucodonosor había confesado que el Dios de estos hebreos era el Dios de dioses. Había visto milagros. Había reconocido el poder de su Dios, y ahora estaba exigiéndoles que adoraran un ídolo. Tal vez su ira también contenía una dosis de culpa. El versículo 14 muestra que el rey les dio una oportunidad de explicarse. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Les preguntó directamente. Quería escucharlo de sus propias bocas. Tal vez esperaba que negaran las acusaciones, que hubiera algún malentendido, y luego, en el versículo 15, les ofreció algo sorprendente: una segunda oportunidad. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Esto era extraordinario. El decreto decía inmediatamente: no había segundas oportunidades. Pero Nabucodonosor estaba haciendo una excepción, tal vez porque los apreciaba.
Tal vez porque recordaba todo lo que habían hecho. Les estaba dando una salida. Solo tenían que inclinarse una vez y todo estaría olvidado. Pero la última parte del versículo 15 muestra que la amenaza seguía firme. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y luego vino la declaración más arrogante de Nabucodonosor. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Era un desafío directo al Dios de Israel. Nabucodonosor acababa de olvidar todo lo que había aprendido. Había visto al Dios del cielo revelar misterios. Había confesado que era el Dios de dioses. Pero ahora, en su orgullo, estaba diciendo que ningún Dios podía rescatar a alguien de su poder. Era la pregunta equivocada dirigida a las personas equivocadas. Los 3 jóvenes hebreos no pidieron tiempo para pensarlo. No negociaron. No buscaron un término medio. Su respuesta fue inmediata y clara. El versículo 16 registra sus palabras. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Esa frase puede sonar un poco brusca en español, pero lo que estaban diciendo era: no necesitamos defendernos. No hay nada que debatir. Nuestra posición es clara. No iban a dar excusas ni explicaciones elaboradas. Y luego vino una de las declaraciones de fe más poderosas jamás registradas. El versículo 17 dice: He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Primera parte de su respuesta: nuestro Dios es capaz. No dijeron tal vez pueda o esperamos que pueda. Dijeron con confianza absoluta: Él puede librarnos. Pero el versículo 18 contiene algo aún más profundo. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí está el corazón de su fe. Incluso si Dios decidía no rescatarlos, incluso si tenían que morir quemados, aún así no adorarían el ídolo. Lee eso otra vez. Y si no, estas 3 palabras separan la fe verdadera de la fe transaccional. Muchas personas sirven a Dios porque esperan bendiciones. Te seguiré si me proteges. Te adoraré si me das lo que quiero. Pero Sadrac, Mesac y Abednego tenían una fe diferente. Servían a Dios porque Él era digno de ser servido, independientemente del resultado. No estaban diciendo que dudaban del poder de Dios. Estaban reconociendo que Dios es soberano y puede elegir librarlos o no. Y su lealtad no dependía de obtener un milagro. Esta es fe madura, fe probada, fe que puede resistir cualquier cosa. Imagina la escena. Miles de funcionarios observando. Nabucodonosor, sentado en su trono, esperando que se arrodillaran. Los caldeos sonriendo, seguros de su victoria. Y estos 3 jóvenes, firmes como rocas, declarando su fidelidad a Dios sin importar las consecuencias. Era una declaración que resonaría a través de los siglos. Cada mártir cristiano, cada persona que ha enfrentado persecución por su fe, ha encontrado inspiración en estas palabras. Y si no, se convirtió en el lema de los que eligen obedecer a Dios antes que a los hombres. Si Nabucodonosor estaba furioso antes, ahora estaba fuera de control. El versículo 19 describe su reacción. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego. La frase «se demudó el aspecto de su rostro» significa que su cara cambió completamente. Probablemente se puso roja, sus músculos se tensaron, sus ojos se llenaron de rabia. Estos jóvenes lo habían desafiado públicamente. Peor aún, habían desafiado su poder delante de todo el imperio. Si los dejaba ir sin castigo, parecería débil. Todos los demás funcionarios verían que podían desobedecer sus decretos sin consecuencias. Así que el versículo 19 continúa. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. 7 veces más caliente. Esto no tenía sentido práctico. Si el horno ya era lo suficientemente caliente para matar, ¿para qué hacerlo más caliente?
Era pura crueldad, alimentada por el orgullo herido. El versículo 20 describe el siguiente paso. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. No envió guardias comunes. Llamó a los soldados más fuertes de su ejército. Tal vez temía que los 3 hebreos resistieran. O tal vez quería asegurarse de que fueran lanzados al centro mismo del horno. El versículo 21 añade un detalle interesante. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Ni siquiera les quitaron la ropa. Normalmente antes de una ejecución despojaban a las víctimas, pero aquí no hubo tiempo ni ceremonia. Los ataron tal como estaban, con todas sus vestimentas oficiales. Sus mantos eran las túnicas exteriores de los funcionarios. Sus calzas, los pantalones, sus turbantes, los símbolos de su posición. Todo fue consumido en las llamas. O al menos, eso es lo que todos esperaban. El versículo 22 registra una tragedia irónica. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Los soldados que ejecutaban la orden murieron. El horno estaba tan caliente que las llamas saltaron y mataron a los hombres que se acercaron para arrojar a los hebreos dentro. Piensa en esto. Los ejecutores murieron, pero los condenados estaban a punto de experimentar algo completamente diferente. El orgullo de Nabucodonosor acababa de costarle la vida a sus mejores soldados. El versículo 23 cierra la escena. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Cayeron atados, en medio de llamas que acababan de matar a soldados entrenados solo por estar cerca. Humanamente hablando, no había esperanza. Su historia debería haber terminado aquí, pero estaba a punto de comenzar el capítulo más extraordinario. Nabucodonosor estaba observando la ejecución, tal vez desde una plataforma elevada, tal vez desde una ventana en alguna estructura cercana. Podía ver dentro del horno, y lo que vio lo dejó completamente atónito. El versículo 24 registra su reacción. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Algo estaba mal. Se levantó de golpe, asustado, confundido. Preguntó a sus consejeros, como si dudara de su propia memoria o de su propia vista. Los consejeros confirmaron. Si 3 hombres fueron echados al fuego, atados, todos lo habían visto. Pero lo que vino después en el versículo 25 no tenía explicación. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. 4 hombres. No 3, 4, y estaban sueltos, caminando libremente. Las cuerdas que los ataban se habían quemado, pero ellos no. Se paseaban en medio del fuego como si estuvieran caminando por un jardín. No corrían desesperados buscando salida. No gritaban de dolor. Simplemente caminaban tranquilos, ilesos, y había un 4º hombre con ellos. Nabucodonosor dijo que su aspecto era semejante a hijo de los dioses. En su teología pagana, esta era la única manera que tenía de describir lo que veía. Era un ser que brillaba con luz celestial, que obviamente no era humano, que tenía una presencia divina. Los estudiosos de la Biblia han debatido durante siglos quién era este 4º hombre. Muchos creen que era una aparición preencarnada de Cristo, lo que llamamos una teofanía o cristofanía, el Hijo de Dios mismo, caminando con sus siervos fieles en medio del fuego. Otros piensan que era un ángel poderoso enviado por Dios para protegerlos. El versículo 28 más adelante lo llamará su ángel. Pero sin importar la identidad exacta, el mensaje era claro: Dios estaba con ellos. No los había abandonado.
No estaban solos en su sufrimiento, y aquí está algo hermoso. El cuarto hombre no apareció para sacarlos del fuego, apareció para estar con ellos en el fuego. A veces Dios nos libra de las pruebas, pero a veces nos acompaña a través de las pruebas. Y su presencia transforma el horno en un lugar de comunión divina. Nabucodonosor no podía creer lo que estaba viendo. Tenía que acercarse. El versículo 26 dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Nota el cambio en su lenguaje. Ya no eran simplemente funcionarios, eran siervos del Dios Altísimo. Nabucodonosor acababa de aprender una lección que nunca olvidaría. El Dios que había desafiado con su pregunta arrogante: ¿qué Dios os librará?, acababa de responder de la manera más dramática posible. El versículo 26 continúa: entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Caminaron hacia afuera. No corrieron, no salieron tambaleándose. Caminaron con dignidad, con calma. El fuego que había matado a los soldados más fuertes de Babilonia no tenía poder sobre ellos. Y entonces sucedió algo extraordinario. El versículo 27 describe la inspección. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Todos los funcionarios importantes del imperio se reunieron alrededor de ellos. Miles de ojos examinando cada detalle, buscando alguna quemadura, alguna marca, alguna evidencia de que habían estado en el fuego. Y no encontraron nada, ni un cabello quemado. El cabello es lo primero que se quema en un incendio. Es extremadamente inflamable. Pero cada hebra estaba perfecta, como si nunca hubieran estado cerca del calor. Sus ropas intactas. Las mismas túnicas, los mismos mantos, los mismos turbantes que llevaban cuando fueron arrojados, ni siquiera chamuscados. La tela debería haber sido cenizas en segundos, pero estaba perfectamente preservada y ni siquiera olor a fuego tenían. Cualquiera que ha estado cerca de una fogata sabe que el olor a humo se impregna en la ropa y el cabello por días. Estos hombres habían estado en el centro de un infierno industrial y no tenían ni rastro de olor. Era imposible negar el milagro. No había trucos, no había explicaciones naturales. Miles de testigos presenciales, incluyendo los funcionarios más importantes del imperio, confirmaron que algo sobrenatural había sucedido. El Dios que los acusadores dijeron que no podía librarlos, acababa de demostrar su poder delante de todo el mundo conocido. Y el mensaje era claro: no hay prueba, no hay amenaza, no hay poder terrenal que pueda separar a los fieles de su Dios. La respuesta de Nabucodonosor fue inmediata. El versículo 28 registra sus palabras. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Bendijo al Dios de Israel públicamente. Reconoció que fue Dios quien envió al ángel para librarlos. Y nota algo importante: admitió que estos hombres habían desobedecido su decreto. Pero en lugar de verlo como traición, ahora lo veía como lealtad heroica a su Dios. Nabucodonosor reconoció que prefirieron morir antes que traicionar su fe. Entregaron sus cuerpos, significa que estuvieron dispuestos a sacrificar sus vidas. No fue testarudez ni rebeldía, fue devoción total. Pero Nabucodonosor no se detuvo en la alabanza. Emitió un nuevo decreto. El versículo 29 registra: por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este, era el extremo opuesto de su decreto anterior.
Antes, todos debían adorar la estatua de oro o morir. Ahora nadie podía hablar en contra del Dios de Israel o morirían. Nabucodonosor había pasado de la persecución a la protección. Y nota su razonamiento. No hay Dios que pueda librar como este. Su pregunta arrogante había sido respondida. Preguntó qué Dios podría librar de sus manos. Ahora sabía la respuesta. El Dios de Israel y solo Él. El versículo 30 cierra el capítulo. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abed-nego en la provincia de Babilonia. No solo fueron perdonados, fueron promovidos. Los hombres que habían enfrentado la muerte por su fe ahora tenían aún más autoridad e influencia en el imperio. Los caldeos que habían conspirado contra ellos debieron quedarse boquiabiertos. Su plan perfecto no solo falló, sino que resultó en lo opuesto de lo que querían. En lugar de destruir a los hebreos, los habían elevado aún más. Han pasado muchos años. Babilonia cayó exactamente como Daniel había profetizado. El imperio de oro fue conquistado por los medos y los persas, representados por la plata en la estatua del sueño de Nabucodonosor. Ahora un nuevo rey gobernaba, Darío el Medo, y Daniel, que había servido fielmente bajo varios reyes babilónicos, continuaba en una posición de autoridad bajo este nuevo gobierno. El capítulo 6 comienza mostrando cómo Darío organizó su imperio. El versículo 1 dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. 120 gobernadores provinciales, cada uno responsable de una región del vasto imperio persa. Pero el versículo 2 muestra que había un nivel superior de administración. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. 3 hombres en la cima de la pirámide administrativa, y Daniel era uno de ellos. Para este momento, Daniel tenía más de 80 años. Había sobrevivido a imperios, a conspiraciones, a hornos de fuego. Era un anciano, pero su mente seguía siendo aguda como siempre. El versículo 3 revela algo especial sobre Daniel. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Había algo en Daniel que lo distinguía de todos los demás, un espíritu superior. No era arrogancia ni ambición política, era excelencia en todo lo que hacía, integridad absoluta, sabiduría que venía de décadas caminando con Dios. Y Darío lo había notado. Estaba considerando hacer a Daniel el primer ministro de todo el imperio, la segunda persona en autoridad después del rey mismo. Para un cautivo judío esto era extraordinario, pero para los funcionarios persas era intolerable. El versículo 4 describe lo que sucedió después. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Comenzaron a investigarlo. Revisaron sus registros financieros, sus decisiones administrativas, sus tratos con subordinados. Buscaban cualquier cosa: corrupción, negligencia, abuso de poder, errores en documentos. No encontraron nada. 0. Daniel era impecable en su trabajo. No aceptaba sobornos, no manipulaba números, no favorecía a amigos. Después de décadas en posiciones de poder, seguía siendo totalmente íntegro. Esto lo hacía único en el mundo de la política antigua, donde la corrupción era la norma. Los conspiradores se encontraban en un callejón sin salida. El versículo 5 registra su conclusión. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Solo había una área donde Daniel era vulnerable: su fe. Sabían que oraba regularmente, que seguía las costumbres judías, que nunca comprometía su devoción a Dios.
así que decidieron convertir su mayor fortaleza en su debilidad. Si no podían atraparlo en los negocios del reino, lo atraparían en los negocios de su Dios. Los conspiradores necesitaban acceso directo al rey. El versículo 6 cuenta: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey. No fue una reunión individual. Llegaron en grupo, una delegación oficial. Había fuerza en los números. Si todos los líderes del imperio estaban de acuerdo en algo, el rey tendría que escuchar. Y el versículo 7 muestra cómo presentaron su propuesta. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Nota la mentira cuidadosamente tejida: todos los gobernadores del reino. No era verdad. Daniel era uno de los 3 gobernadores principales, y él ciertamente no había estado de acuerdo. Pero lo dejaron fuera de la reunión a propósito. Y Darío, nuevo en el trono, probablemente no conocía a todos sus funcionarios lo suficientemente bien como para notar la ausencia de Daniel. La propuesta sonaba razonable en la superficie. Solo 30 días. Un mes donde todas las oraciones y peticiones debían dirigirse exclusivamente al rey. Era una forma de consolidar lealtad, de unificar el imperio bajo un solo líder. En una cultura que adoraba a múltiples dioses, esto obligaría a todos a reconocer al rey como supremo. Y había un castigo específico. El versículo 7 lo detalla: sea echado en el foso de los leones. No era un foso cualquiera, era una caverna o cisterna profunda donde mantenían leones hambrientos para ejecuciones públicas. Era una muerte aterradora, diseñada para intimidar, pero la parte más importante de la trampa estaba en el versículo 8. Ahora, pues, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Aquí estaba el gancho. Una vez que el rey firmara, nadie podía cambiar la ley, ni siquiera el rey mismo. Era una peculiaridad del sistema legal medo-persa, diseñada para prevenir que los reyes actuaran impulsivamente y luego se arrepintieran. Los conspiradores estaban usando esta ley para atrapar tanto a Daniel como al rey. Darío, halagado por la idea de ser el único receptor de oraciones durante un mes, cayó en la trampa. El versículo 9 registra: por tanto el rey Darío firmó el edicto y la prohibición. Estaba hecho. La ley era irrevocable, y el reloj comenzó a correr para Daniel. Daniel se enteró del decreto. El versículo 10 comienza: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. No había forma de que no supiera. Era uno de los 3 gobernadores principales. Los documentos oficiales pasaban por sus manos. Sabía exactamente lo que significaba esta ley y sabía exactamente quién la había orquestado y por qué. Tenía opciones. Podría haber orado en secreto durante 30 días. Podría haber cerrado las ventanas, bajado la voz, esperado a que pasara el mes. Nadie lo habría culpado. Seguiría siendo fiel a Dios, solo más discreto. O podría haber tomado unas vacaciones, salir de la ciudad por 30 días, evitar el problema completamente. Pero el versículo 10 muestra lo que Daniel hizo. Entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. No cambió nada. Absolutamente nada. Ventanas abiertas hacia Jerusalén. Era la costumbre judía orar mirando hacia la ciudad santa, el lugar donde había estado el templo. Aunque el templo había sido destruido décadas atrás, Daniel seguía orando hacia Jerusalén, esperando el día de la restauración, 3 veces al día. Por la mañana, al mediodía y por la noche. Era su rutina desde hacía décadas. No era un espectáculo.
Era disciplina espiritual genuina, comunión constante con Dios a lo largo del día. Se arrodillaba. En una cultura donde la gente normalmente oraba de pie, arrodillarse era un acto de humildad adicional. Era la postura de un siervo ante su amo, de un hijo ante su padre, y daba gracias. No solo pedía cosas, agradecía. Incluso sabiendo que su vida estaba en peligro, su corazón rebosaba gratitud hacia Dios. Esta era la marca de una fe madura. No solo buscar a Dios en crisis, sino mantener una actitud de acción de gracias, incluso cuando la tormenta se acerca. La frase, como lo solía hacer antes, es crucial. Daniel no estaba siendo rebelde, no estaba tratando de hacer una declaración política. Simplemente estaba siendo consistente. Su relación con Dios no dependía de las leyes humanas. Había orado de esta manera durante décadas y no iba a detenerse ahora. Para este momento, Daniel tenía probablemente más de 80 años. Había visto a reyes levantarse y caer. Había interpretado sueños, revelado misterios, sobrevivido conspiraciones. Había pasado toda su vida en exilio, sirviendo en gobiernos extranjeros, pero nunca había comprometido su fe. Y no iba a empezar ahora, en su vejez. Los conspiradores estaban vigilando. Probablemente tenían espías apostados cerca de la casa de Daniel, esperando el momento exacto. Y no tuvieron que esperar mucho. El versículo 11 dice: Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Lo encontraron orando. La evidencia era irrefutable. No podía negar lo que había hecho. No había excusas. No había explicaciones alternativas. Daniel estaba claramente violando el decreto real, pero antes de acusar a Daniel, fueron astutos. El versículo 12 cuenta: Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: Verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Primero, hicieron que el rey confirmara la ley. Querían que dijera en voz alta que la ley era válida y no podía cambiarse. Lo atraparon con sus propias palabras. Una vez que Darío confirmó que la ley era irrevocable, no había vuelta atrás. Entonces lanzaron la acusación. El versículo 3 se registra: Entonces respondieron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Nota cómo lo presentaron. Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá. No dijeron tu gobernador principal o el hombre que ibas a promover. Lo presentaron como un extranjero, un cautivo, alguien que no pertenecía realmente al imperio. Era una forma sutil de xenofobia, pintándolo como un outsider que no respetaba las costumbres persas. No te respeta a ti, oh rey. Convirtieron un acto de devoción religiosa en un insulto personal contra el rey. No estaban diciendo violó el decreto. Estaban diciendo te está faltando al respeto a ti personalmente, sino que 3 veces al día hace su petición. Le estaban frotando en la cara la persistencia de Daniel. No fue una sola vez en un momento de debilidad, era 3 veces cada día. Era deliberado, público, desafiante. La reacción del rey fue inmediata. El versículo 14 dice: Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Le pesó en gran manera. Se dio cuenta de inmediato de que había sido manipulado. Esta ley no era sobre lealtad al imperio. Era una trampa para destruir a Daniel y trabajó para librarlo. Durante horas, Darío buscó alguna escapatoria legal, alguna forma de salvar a Daniel sin violar la ley. Consultó con escribas, con expertos legales, con sus consejeros. Buscó precedentes, excepciones, cualquier cosa. Pero la ley era clara. Ningún decreto medo-persa podía ser revocado. El sol se estaba poniendo. Darío había agotado todas las opciones.
Los conspiradores volvieron con el recordatorio cruel del versículo 15. Entonces aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: «Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado». No le dieron respiro. Presionaron hasta el final. Darío no tenía elección. El versículo 16 registra el momento terrible. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Daniel fue arrestado y llevado al foso. Un hombre de más de 80 años que había servido fielmente a múltiples reyes, ahora era arrastrado a una ejecución horrible. Pero antes de que lo echaran, el rey le dijo algo. El versículo 16 continúa: «Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre». Era una expresión de esperanza desesperada. Darío había visto suficiente en Daniel para creer que su Dios era real y poderoso. Había escuchado las historias del horno de fuego, de los sueños interpretados, de décadas de fidelidad bendecida. Ahora ponía su esperanza en que ese mismo Dios hiciera otro milagro. Nota la frase: «a quien tú continuamente sirves». Darío reconocía la consistencia de Daniel. No era una fe de conveniencia. Era devoción constante, inquebrantable, a través de décadas y circunstancias cambiantes. Daniel fue echado al foso. Los leones estaban ahí, hambrientos, peligrosos. El versículo 17 describe lo que sucedió después. «Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Sellaron la entrada con piedra y con sellos reales». Nadie podía entrar a rescatar a Daniel sin romper los sellos, lo cual sería un crimen capital. Los conspiradores querían asegurarse de que no hubiera trucos, no hubiera rescates de último minuto. Daniel estaba completamente atrapado dentro con los leones. Desde una perspectiva humana no había esperanza. Los leones hambrientos destrozarían a un anciano en minutos. Pero lo que los conspiradores no entendían era que el mismo Dios que había cerrado el arca de Noé contra las aguas, que había cerrado la boca de la burra de Balaam, que había protegido a 3 jóvenes en el horno, ahora estaba a punto de cerrar las bocas de los leones. Mientras Daniel pasaba la noche con los leones, el rey sufría en su palacio. El versículo 18 describe su angustia. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Se acostó ayuno. No comió nada. En banquetes reales normalmente había festines elaborados, pero Darío rechazó toda comida. Ni instrumentos de música. Los reyes persas solían tener entretenimiento nocturno, música que ayudaba a relajarse. Darío no quería nada de eso, y se le fue el sueño. Pasó toda la noche despierto, probablemente caminando de un lado a otro, atormentado por lo que había hecho. Era el hombre más poderoso del imperio, pero no podía salvar a su mejor funcionario. Había firmado la sentencia de muerte de un hombre inocente, manipulado por conspiradores celosos. La culpa debe haberlo consumido. El versículo 19 muestra que no pudo esperar hasta una hora razonable. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Muy de mañana, probablemente al primer rayo de luz del amanecer. Fue apresuradamente, casi corriendo. Tenía que saber qué había pasado. El versículo 20 registra el momento, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: «Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?» Su voz era triste, llena de pesar. Probablemente esperaba encontrar silencio, o peor, los sonidos de los leones alimentándose. Pero lo que escuchó lo dejó sin aliento. El versículo 21 contiene la respuesta. Entonces Daniel respondió al rey: «Oh rey, vive para siempre». La voz de Daniel, clara y fuerte, salió del foso. Estaba vivo. No solo vivo,
sino hablando con respeto y formalidad, como si nada hubiera pasado. El versículo 22 explica el milagro. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Un ángel de Dios había estado en el foso toda la noche. Los leones, normalmente feroces y hambrientos, fueron sobrenaturalmente restringidos. Sus bocas estaban cerradas no por cadenas físicas, sino por poder divino. Y Daniel explicó por qué fue librado, porque ante él fui hallado inocente. No era que Daniel fuera perfecto, sino que en este asunto específico no había hecho nada malo. Orar a Dios no era un crimen ante Dios, y Daniel no había cometido ninguna ofensa real contra el rey. La alegría del rey fue explosiva. El versículo 23 dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Se alegró en gran manera. El alivio, la gratitud, la maravilla, todo mezclado. Su mejor funcionario estaba vivo, y cuando sacaron a Daniel, lo examinaron. Ninguna lesión, ni un rasguño. Los leones no lo habían tocado, ni siquiera habían intentado atacarlo. Era como si Daniel hubiera pasado la noche en una habitación cómoda en lugar de una guarida de leones. La razón del milagro estaba clara, porque había confiado en su Dios. Esta era la lección. La fe en Dios, la confianza absoluta incluso cuando todo parece perdido, es lo que abre el camino para lo sobrenatural. Pero la historia no terminó con la liberación de Daniel. El versículo 24 registra lo que le sucedió a los conspiradores. Y dio orden el rey. Y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. La justicia del rey fue rápida y terrible. Los mismos hombres que habían conspirado contra Daniel fueron echados al mismo foso. Y no solo ellos, sino sus familias completas. Esta era la ley persa. Cuando alguien cometía traición, toda su casa pagaba el precio. Y nota el detalle horrible. Aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos. Los leones no esperaron. Saltaron sobre los conspiradores mientras caían. Quebraron todos sus huesos. Fue brutal, instantáneo, completo. Este detalle era crucial. Demostraba que los leones estaban hambrientos y peligrosos. No habían dejado a Daniel en paz porque estaban domesticados o enfermos. Estaban perfectamente capaces de matar. La única razón por la que Daniel sobrevivió fue intervención divina directa. Después de este milagro, Darío hizo lo que Nabucodonosor había hecho antes. El versículo 25 registra su decreto. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. Era un decreto universal, enviado a cada rincón del imperio. Los versículos 26 y 27 contienen su proclamación. De parte mía es puesta esta ordenanza: que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Darío reconoció que el Dios de Daniel era diferente. No era un ídolo de piedra. Era el Dios viviente, el que actúa, el que salva. Y su reino es eterno, exactamente como Daniel había profetizado décadas atrás, cuando interpretó el sueño de la estatua. El versículo 28 cierra esta historia. Y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Daniel continuó sirviendo fielmente. Sobrevivió otro cambio de gobierno del reinado de Darío
al de Ciro. Su carrera en servicio gubernamental abarcó todo el imperio babilónico y continuó en el imperio persa. Pero la historia de Daniel no era solo sobre supervivencia política. Era sobre las visiones proféticas que Dios le había dado. En el capítulo 7, Daniel registra: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Esta visión era aterradora. El versículo 3 describe: y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Estas bestias representaban los mismos imperios de la estatua del capítulo 2, pero ahora desde la perspectiva de Dios. No eran metales hermosos, sino bestias salvajes. La visión más impactante viene en los versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Daniel vio el trono de Dios mismo, el anciano de días, eterno, santo, rodeado de fuego, y millones de ángeles sirviéndole. Era una imagen del juicio final, cuando todos los reinos humanos serían juzgados. Luego, en el versículo 13, Daniel vio algo más. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, el Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Esta era una profecía mesiánica apuntando a Cristo. El versículo 14 describe lo que sucedió. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El reino eterno que la piedra sin manos había establecido. Daniel también recibió la profecía de las 70 semanas en el capítulo 9, después de orar por su pueblo. El versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Estas profecías eran tan precisas que calculaban el tiempo exacto hasta la venida del Mesías. Y al final de su vida, Daniel recibió instrucciones finales. En el capítulo 12, versículo 4, el ángel le dijo: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Las profecías estaban selladas hasta el tiempo del fin. Y Daniel, en el versículo 13, recibió esta promesa: y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel descansaría en muerte, pero se levantaría en la resurrección para recibir su recompensa eterna. Si este video te impactó, si la historia de Daniel despertó algo en tu corazón, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte las próximas historias bíblicas que cambiarán tu vida. Comparte este video con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios y el poder de una fe inquebrantable. Déjame en los comentarios: ¿cuál fue la parte de la historia de Daniel que más te impactó? ¿El horno de fuego? ¿El foso de los leones? ¿Las visiones proféticas? Recuerda, el mismo Dios que estuvo con Daniel está contigo hoy. Y Él sigue siendo el Dios de los imposibles. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.